Familia de Capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Hoy me ha correspondido Hechos de los Apóstoles capítulo 28 y he titulado este devocional 3 principios de bendición. Hay aquí 3 escenas. La primera escena está desde el verso 1 al 10 y es Pablo en la isla de Malta. De los versos 11 al 16, Pablo llega a Roma y de los versos 17 al 31, Pablo hace su ministerio en Roma. Padre, te pedimos, Señor de la Gloria, que nos hables, nos permitas ser ministrados por medio de tu palabra, transformados nuestros corazones, Señor, y que podamos atesorar lo que hoy nos quieres hablar, Señor. Ser transformados, Señor de la Gloria, ser diferentes, Señor, cada día, ser más parecidos a ti, mostrar tu carácter en nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra conducta, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que vemos en estos capítulos es la escena ocurrida del verso 1 al 10 cuando Pablo llega a la isla de Malta. Allí ocurre un hecho importante y es que Pablo, cuando llega producto de sobrevivir de un viaje que traía anteriormente en Hechos capítulo 27, después de una tempestad, logra llegar a la isla de Malta. Pero allí, tan pronto llega a la isla, los nativos o los naturales de la isla lo trataron no con poca humanidad. Les encendieron fuego, lo recibieron a todos a causa de la lluvia y el frío. Entonces recogieron ramas secas y en ese instante Pablo fue mordido por una víbora. Cuando todos esperaban que cayera, Pablo sobrevivió a tal punto que los de la isla llegaron a pensar que él era un dios con minúscula. Por supuesto, la palabra no dice que él reprendió esto, pero lo más seguro es que sí lo haya hecho. Lo que podemos ver allí es un primer principio de bendición y es el principio de la hospitalidad. Y vemos aquí algunas características de este principio de hospitalidad que ejercieron los de Isla Malta. Primero lo hicieron porque es algo básico de humanidad. Lo vemos allí en el verso 2. Dice que no lo trataron con poca humanidad. Y esto se refiere a que cuando nosotros, en nuestro sentir, en nuestro diseño, hay ese deseo en nuestro corazón, en nuestro ADN, Dios dejó implícito el ayudarnos unos a otros, en socorrernos, darnos la mano unos a otros. Así que cuando no lo hacemos, estamos violando un principio natural de nuestro propio diseño o nuestra propia creación. Pero también es una orden directa de Dios. Notemos cuando Jesús lo explica a través de la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Cuando hace el análisis de estos 3 hombres, habla del tercero y pregunta a uno de los fariseos, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El fariseo dice el tercero, que fue el que lo tomó, limpió sus heridas y lo llevó a casa. Y Jesús le responde en el verso 37, ve y haz tú lo mismo. Una orden directa. Así que el Señor nos da esta orden de ser hospitalarios. Pero también este principio trae bendición. Aquí vemos cómo el padre de Publio, que era un hombre que estaba allí en Isla Malta y tenía propiedades, estaba en cama. Lo vemos allí en el verso 8. Estaba enfermo de fiebre y disentería, y Pablo le impuso las manos y lo sanó. Él fue simplemente a cumplir con un acto de humanidad y recibió bendición y en abundancia, porque fue sanado de una disentería y que probablemente lo llevaría a la muerte. Y no solo esto, sino que sobreabundó la bendición. Dice en los versos 9 que también otros que en la isla tenían enfermedades fueron sanados también y que honraron con muchas atenciones y cargaron de las cosas necesarias a Pablo y sus acompañantes. Así que fueron bendecidos tanto los que estaban en la isla como los tripulantes de la nave, incluyendo a Pablo. El primer principio es la hospitalidad. El segundo principio lo vemos en el segundo suceso del viaje de Pablo. Y está allí. También quiero decir que hay muchos ejemplos en la Biblia de hospitalidad, de sobreabundancia. Vemos, por ejemplo, que en Hebreos 13:2 el Señor también nos dice o nos habla de esto. No os olvidéis de la hospitalidad y recordar que la hospitalidad es una motivación del amor fraternal, que es derivado del amor ágape que tenemos del Señor hacia nosotros. Dice la palabra que sin saberlo hospedamos ángeles cuando lo hacemos. Un ejemplo muy claro también está en Rahab, quien hospedó a los espías que venían de Sittim y terminó figurando en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 1:5. Qué impresionante la sobrebendición que vino sobre esta mujer por haber sido hospedadora. El segundo principio lo encontramos de los versos 11 al 16 y aquí es una acción cuando Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses, nos dice el verso 11, se hicieron a la mar otra vez en una nave alejandrina y que tenía por enseña Cástor y Pólux.
Llegaron a un lugar que se llama Siracusa y allí estuvieron 3 días. Luego llegaron a Regio y luego llegaron a Puteoli, nos dice el verso 13, la porción B. Pero ¿cuál principio se ve allí? Y es el principio de la fraternidad. Notemos lo que nos dice el verso 14. Nos dice que allí hallaron hermanos, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Pero esto, ¿por qué lo hicieron estos hermanos? Lo mismo, porque era una orden directa de Cristo. Recordemos lo que el Señor hizo o nos ordenó en Juan 15:17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Practicar ese principio de fraternidad. Pero también lo hicieron porque sabían que es un sentir de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:5 nos dice, y que el Dios de paciencia y de consuelo os conceda tener el mismo sentir unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Pero también es un principio que trae bendición. Hebreos 6:10 dice, pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y luego el verso 13 de este Hebreos 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cómo sabemos que estos hombres genuinamente practicaron este principio de la fraternidad? Primero, porque le rogaron a Pablo que se quedasen. No lo hicieron de una manera hipócrita en el verso 14. Segundo, porque se movieron a bendecirles. Dice el verso 15 que le recibieron. Y luego porque su accionar trajo consuelo a Pablo. Dice que Pablo en el verso 15 inmediatamente dio gracias a Dios por esos hermanos y cobró aliento. Qué hermoso es este principio de la fraternidad. Luego vemos de los versos 17 al 31 otro principio de bendición que es declarar y testificar también por qué lo hicieron o por qué lo hizo Pablo. Primero, porque fue una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que está en la Gran Comisión. El Señor nos dijo directamente en la Gran Comisión en Mateo 28. Nos dijo el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también declarar y testificar a Cristo trae paz a mi corazón. En este mismo capítulo, o en 1 Corintios 9:16, dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Había un sentir, un disconfort allí si no anunciamos el Evangelio. El anunciar el Evangelio por medio de la declaración y mi testificación trae paz a mi corazón, pero desde luego trae bendición. Miren lo que dice 1 Corintios 9:17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, habla de predicar el Evangelio, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál puede ser mi galardón? Dice el verso 18, hay una recompensa también. Así que estos 3 principios maravillosos y la testificación real que le trajo a Pablo. Cárceles injustas, verso 17. Estuvo allí injustamente acusado en Roma. Calumnias, verso 19. Tortura y cadenas, verso 20. Blasfemias, verso 22. Acusaron de secta al único y verdadero camino hacia Jesucristo, que es el cristianismo bíblico. ¿Y qué declarar en nuestra testificación? El reino de Dios y su justicia, nos dice el verso 23. ¿Acerca de quién hablamos? De Jesucristo, nos dice este mismo verso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, nos dice este mismo verso. Amigos y hermanos, 3 principios de bendición. En Isla Malta vemos el principio de la hospitalidad, de Publio a Pablo. Un principio básico de humanidad, una orden de Dios que trae mucha bendición. En la llegada de Pablo a Roma, de los versos 11 al 16, vemos el principio de fraternidad. Es una orden de Cristo, es el sentir de Cristo y también trae bendición, de una manera no hipócrita, con esfuerzo por bendecir a nuestros hermanos, siempre buscando consolarles y restaurarles. Y de los versos 17 al 31, que es la predicación de Pablo en Roma o su ministerio, vemos el principio de declarar y testificar, porque es una orden de Dios, porque trae paz a mi corazón y también es de bendición. ¿Qué declarar? El reino de Dios y su justicia. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Y cómo hacerlo? Por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Padre, gracias por lo que nos hablas hoy a través de estos versículos. Permítenos, Señor, hacerlos vivos en nuestra vida, que sea una realidad diaria, tener esta motivación de practicar la hospitalidad, la fraternidad
la declaración y la testificación no hipócrita, no para tener tu bendición, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Maravilloso día para todos. El Señor me los bendiga.